Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, feliz arranque de semana para los que se reincorporan a la vida laboral, bienvenidos. Ha sido una semana santa bastante larga, así es que pues gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a arrancar semana con Matices Internacional. Creo que todos necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo, una guerra en Ucrania que se ha extendido durante bastante tiempo y de la cual a veces perdemos un poco el foco de qué es lo que está pasando. Sabemos que la capital, Kiev, está en resguardo, pero tenemos enormes dudas de cuál es el juego político de lo que está ocurriendo y por eso le pedí al mejor, a don Carlos Cascante, que nos acompañara hoy, a que nos explicara. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, Randall, estar con vos y con todos nuestros oyentes en Matices, que siempre es muy interesante cómo la gente hacia estos temas siente la curiosidad y el gusto por informarse. Gracias. Discúlpame la primera pregunta tan amplia, Carlos, pero ¿qué está pasando? Uy, han pasado más de 50 días desde que se produjo el primer avance ruso sobre distintos puntos de Ucrania. Hace al menos 3 semanas, el alto mando ruso anunció 2 movimientos interesantes. El primer movimiento es que dejaría las operaciones vinculadas con el control o la toma de Kiev, es decir, dejaron de preocuparse por esa zona, retiraron tropas y dijeron que de acuerdo con los planes que ellos tenían, eso es el discurso oficial ruso, pasarían a enfocarse en el sureste de Ucrania, es decir, controlar la zona del Donbass y asegurar el corredor que va desde la zona del Donbass hasta Crimea. Y Randall, no me canso de señalar ese corredor, porque cuando se estaba gestando este conflicto hace unos 4, 5, 6 meses que tuvimos un programa, yo te comentaba que digamos, los analistas de seguridad planteaban varios escenarios de la guerra y que el escenario más probable que al final no se produjo era este que estamos viviendo ahora, que es un enfoque de los esfuerzos rusos en controlar esta zona, sin que esto signifique que las otras zonas del país no van a ser bombardeadas. De hecho, hoy Leópolis, Liev, que es la ciudad más importante al oeste de Ucrania, fue bombardeada y se produjeron algunos muertos. Digamos eso en el plano militar. Los esfuerzos se han concentrado en un punto capital que es el control de la principal ciudad portuaria en el mar de Azov, que todavía le pertenece a Ucrania, que es Mariupol, que ha sido una verdadera carnicería. En realidad ahí lo que se ha producido es una resistencia de las tropas ucranianas y que en estos días se produjo un ultimátum según el cual los rusos solicitaban, hacían un ultimátum, exigían a los ucranianos retirarse de Mariupol. Y el día de hoy se han producido bombardeos más fuertes que en los días anteriores sobre Mariupol. En realidad, los analistas militares occidentales lo que han dicho es que es una repetición de lo que vivió Grozny en Chechenia y lo que vivió Alepo en Siria cuando los rusos decidieron tomar estas ciudades. Claro, ahí la gran pregunta es por qué Mariupol es tan importante. Mariupol es importante por 4 razones elementales. La primera es que permitiría controlar ese espacio que hay entre la zona del Donbass, que es vecina a Rusia, con la zona de Crimea, que recuerden que forma parte de Rusia desde el 2014.
tanto, digamos, material como jurídicamente desde el punto de vista ruso, aunque no sea reconocido por Occidente. Y la segunda razón es que Rusia controlaría el mar de Azov y dejaría a Ucrania sin salidas al mar de Azov. Tercer lugar, le permitiría a Rusia decir que ha conseguido un gran triunfo estratégico, lo cual es cierto. Es decir, dentro de la geopolítica rusa, tomar esa zona es fundamental. Y el cuarto punto es que le permitiría a Rusia, que digamos en el relato de la guerra ha sido muy golpeada. El último evento del ataque a un barco, al principal barco de la flota rusa en el Mar Negro, fue devastador desde el punto de vista de las narrativas de la guerra. Le permitiría presentar un triunfo que no es menor por las tres condiciones anteriores. Entonces, para el relato ruso es muy importante controlar ese espacio. Desde el punto de vista político, hemos empezado a ver cosas interesantes de ambos lados del combate, ¿verdad? Por una parte, hemos visto las limitaciones de la Alianza Atlántica para sancionar a Rusia. Es decir, aunque las sanciones son fuertísimas y, por ejemplo, la presidenta, por darle un nombre, la gobernadora del Banco Central ruso, hoy anunciaba que las etapas más fuertes de las sanciones y los efectos más fuertes de las sanciones estaban por venir, que había que reestructurar partes de la economía que no iban a poder funcionar igual que habían funcionado en los años anteriores. Pero esas sanciones tienen un límite. Y el límite es la factura del gas y la factura del petróleo. Y Europa tiene claro, y los socios europeos en la Alianza Atlántica tienen claro que no pueden ir al nivel de los Estados Unidos o Canadá en ese tipo de sanciones. Entonces ahí empiezan a darse los límites de la Alianza Atlántica, que por otra parte están pues viendo con bastante atención lo que ocurre en Francia en las elecciones de segunda ronda, en el balotaje francés, porque de ganar Marine Le Pen, toda la estructura puede cambiar radicalmente. Desde el punto de vista ruso, bueno, dentro del plano político y militar, hubo un cambio en el liderazgo de las operaciones se concentraron en un único jefe militar, reconocido en Rusia por sus acciones en Siria, y digamos que también ha habido elementos de represión de todo lo que sea una narrativa pro-occidental en Rusia. Y en un elemento que a mí me parece, digamos, fascinante desde el punto de vista de las narrativas, tenemos un pleito abierto entre las cadenas occidentales de noticias y las cadenas rusas de noticias. Incluso fue muy interesante seguir el pleito directo que en redes sociales tuvo RT con la DW alemana. Entonces, estamos con un escenario complejo, interesante, pero hay que decirlo, desde el punto de vista militar, y de las negociaciones que están vinculadas con lo militar, digamos, estancado. Y Randall, ahí nada más para cerrar este primer enfoque, digamos, a gran escala, para que se comprenda bien esto, la negociación va a depender de los objetivos rusos en en Ucrania. Ya sabemos que Kiev no parece ser ya un objetivo central, probablemente lo fue, ya no lo es, y hay que preguntarse cuándo, digamos, los rusos sentirán que están cómodos con lo que han tomado en el sureste de Ucrania. Entonces ahí la gran duda sigue siendo si los rusos van a querer, primero tienen que controlar y pacificar la zona del Donbass, controlar la zona entre el Donbass y Crimea, y la gran duda es si tendrán el deseo o el fin político, geopolítico de tomar Odessa y dejar a Ucrania sin salidas al Mar Negro, ¿verdad? Y cuando se completen esos objetivos o el alto mando ruso y el gobierno ruso consideren que están completos, ahí es donde podríamos entrar
a un verdadero proceso de negociación, porque lo que hemos tenido ahora son escaramuzas de negociación, pero se sabe que hasta que la situación militar esté más o menos consolidada para alguno de los dos bandos, especialmente para los rusos, que son los que han propuesto, digamos, los fines estratégicos. Ucrania se está defendiendo, los rusos que han propuesto los fines estratégicos, ese va a ser el punto culminante para llegar a un proceso de negociación en serio. Carlos, a mí me queda una duda de arranque. Cuando nosotros veíamos el inicio, digamos, de la invasión rusa a Ucrania, lo que quedaba claro era que a Putin le interesaba la zona del Donbass. Sin embargo, uno podía interpretar que simplemente se enojó por la posible entrada a la OTAN y decidió agarrar Ucrania. ¿Será que apostó a lo más para lograr lo menos? Pero te veo todo pixeleado y cortado y no te escucho bien. Carlos, perdona, ahí tal vez me escuchas mejor solo en audio. ¿Me escuchas mejor ahí? Okay. Ahí sí te escucho, ahí sí te escucho. Gracias. No sé si soy yo incluso. No, era yo. La pregunta okay. es que al inicio uno pensaba que lo único que quería Putin era el Donbass. Después se enoja por la intención de Ucrania de entrar a OTAN. Intenta coger el país completo, pero pareciera entonces que caímos en un juego en que apostó a lo más para conseguir lo menos. ¿Te parece esa interpretación? Hay varias interpretaciones, Randall. Tenemos la interpretación, digamos, más pro-occidental, que es, bueno, efectivamente Putin quería tomar Kiev, desbaratar el gobierno de Kiev, poner un títere que le sirviera estilo Lukashenko en Bielorrusia. Ese, digamos, es la interpretación occidental. Bajo esa lógica, la resistencia heroica de las tropas ucranianas impidieron ese resultado. Digamos, esa es la primera interpretación, que como toda interpretación tiene elementos que son verdaderos y otros elementos que no lo son tanto. A mí me parece que el elemento verdadero es que el objetivo inicial era defenestrar lo más rápidamente posible al gobierno de Kiev y que ahí se caiga todo. Lo que no es tan cierto es que las tropas ucranianas eran indefensas, porque desde el 2014 las tropas ucranianas estaban siendo debidamente abastecidas por la OTAN y por los Estados Unidos. Y muchos de los éxitos de las tropas ucranianas se deben a la intervención de la OTAN, especialmente en la parte de inteligencia y logística de guerra. Ese es lo primero. La segunda interpretación probable es, bueno, que es la más prorrusa de todas las interpretaciones, es, bueno, el proceso inicial fue un elemento de demostración de fuerza. El plan nunca fue tomar Kiev ni defenestrar al gobierno, sino aprisionar al gobierno, traer las fuerzas cercanas a Kiev para poder avanzar en el sur. Digamos, esa es la interpretación más prorrusa, donde todo estaba fríamente calculado por los rusos y todo iba a salir de la manera en que está saliendo, ¿verdad? Todo estaba planeado. Eso es muy creíble. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta con el paso de los días que la logística rusa para hacer una operación de tal envergadura no era suficiente. El hecho de que hayan salido de la intención de tomar Kiev y que incluso con total tranquilidad se hayan dado visitas de líderes de jefes de Estado del más alto nivel, como por ejemplo primero Boris Johnson, von der Leyen, la presidenta, la comisaria de la Unión Europea, después socios de la Alianza Atlántica han demostrado que eso, digamos, que el plan no salió como tenía que salir. Y por último, digamos, la interpretación que yo creo que está en el medio es, bueno, teníamos un plan inicial, un plan A, el plan A no salió,
nos dedicamos al plan B, y algunos dicen que hasta el plan C, que es tratar de tomar lo más que se pueda en la zona del Donbass. A mí me parece que esto es como en toda guerra, digamos, en toda guerra, las potencias que se lanzan a la guerra tienen un plan inicial. El plan inicial a veces sale bien, a veces sale regular, a veces sale mal, y hay procesos de adaptación. Ahora, si bien en esta interpretación hay, digamos, una línea de, bueno, es que las tropas rusas no estaban preparadas, el ejército ruso no es tan fuerte, el ejército ruso no es tan potente. Aquí yo creo que hay que entender algo, efectivamente hay falencias, todo ejército tiene falencias, el ejército ruso demostró que tenía muchas falencias, especialmente en una parte fundamental de la guerra, que es la logística, el abastecimiento, el mantenimiento de tropas, eso lo demostró, pero también hay que tener claro una cosa: históricamente las guerras rusas no son guerras cortas, digamos, históricamente los rusos generalmente están dispuestos en la guerra a durar bastante, a resistir y a ganar por desgaste. Y esta no ha sido la excepción. Ahora, evidentemente, para Putin es indispensable desde el punto de vista de su seguridad política y de su discurso como gran jefe de Rusia, como gran gobernante de Rusia, obtener un triunfo que sea estratégicamente vendible como un gran triunfo. Si usted me pregunta a mí, Randall, si tomar todo el país era factible, de hecho hace 6 meses yo te decía, no, no es factible, es demasiado grande, Rusia no tiene la capacidad militar para ello, pero tomar el sudeste y tomar ese corredor logístico, geopolítico, entre el Donbass, Crimea e incluso eso es un gran triunfo militar. Aunque no lo queramos ver así y nos digan, bueno, es que fracasó en sus mayores intenciones, tomar eso es un gran triunfo militar, primero porque refuerza la posición rusa en el Mar Negro, segundo porque determina que Rusia recupera parte de un territorio que siempre han considerado como propio, ¿verdad? Esa zona de ahí para Rusia es clave, tiene elementos históricos muy pesados. Randall, eso fue tomado por Catalina la Grande de los turcos en el siglo XVII, perdón, en el siglo 1700 y resto del siglo XVIII. Entonces, consolidado durante muchos años, y entonces para la mentalidad rusa eso es fundamental, ¿verdad? Tener ese territorio controlado. Y por otra parte, digamos, en la posición mediática de Putin, es decir, bueno, yo recuperé esto para Rusia, esto que era ruso, yo lo recuperé. Entonces, digamos, tiene componentes muy importantes desde el punto de vista estratégico. Ahora, si usted me pregunta, Randall, si esto es un triunfo en el largo plazo, yo le diría, en el largo plazo Rusia va a salir muy mal. ¿Por qué? Porque va a tener medidas que van a restringir su economía, medidas que van a restringir su avance tecnológico, medidas que la van a sacar del plano internacional, medidas que provocaron que los socios europeos busquen separarse del control del petróleo y el gas ruso. Entonces, en el largo plazo podríamos tener otro cálculo. En el plazo más cercano, o sea, en el cortísimo plazo, yo creo que los rusos sí verían como un gran triunfo la toma de estos espacios geográficos. Carlos, ¿qué te ha parecido en tu valoración personal el trabajo del presidente Volodymyr Zelensky? Porque es un tipo, por supuesto, mucho menos mucho menos conocido que Putin, al que le hemos seguido la pista, pero es un tipo que me llama la atención. Si me lo permitís muy a lo tico, no termina de convencerme, pero quiero saber qué opinas de su actuación. Mira, es muy interesante. Zelensky, antes de que se produjera la guerra, estaba en los índices más bajos de popularidad de su gobierno. Es decir, estaba en una situación política muy complicada.
logra posicionarse bien en la guerra, ¿verdad? Toma decisiones políticas muy, muy importantes para consolidarse como líder, especialmente el quedarse en Kiev. Fue una decisión política muy inteligente para consolidar su liderazgo, es clave eso. Intenta, ¿verdad?, establecer una posición hacia Occidente, también de ayúdeme, yo estoy defendiendo los valores de Occidente, yo estoy defendiendo la democracia con vidas ucranianas, ¿verdad? Ese ha sido su discurso, ese ha sido su relato, eso no es del todo cierto, ¿verdad? Él está defendiendo efectivamente un proyecto nacional ucraniano, que no era el único antes de la guerra, es decir, habían varios proyectos nacionales ucranianos. Él está defendiendo el que adversa a Rusia, y probablemente después de la guerra sea el proyecto nacional dominante en Ucrania. Y ahí hago un enorme paréntesis, Randall. Cuando yo me refiero a proyecto nacional, es como un país se concibe, ¿verdad? Como un país en el mundo establece cuáles son sus líneas, cuáles son sus posicionamientos. Y Ucrania, hay que tomar en cuenta que hace 30 años formaba parte de la Unión Soviética. Es decir, estos proyectos nacionales no se hacen de un día para otro, son proyectos que tardan en producirse. Y cuando Ucrania sale de la Guerra Fría como país independiente, es un país dividido entre aquellos que se ven más cercanos a Rusia y aquellos que se ven más cercanos a Occidente. Y eso ha sido la historia de Ucrania los últimos 30 años. Entonces, hay que comprender que Zelensky se orienta en uno de esos proyectos nacionales, el que es más cercano a Occidente, eh, consigue apoyo occidental, es decir, él se convierte en una adalid de esos valores. Digamos que si sonamos un poquito su gobierno, bueno, hay cosas que no son precisamente democráticas en el gobierno que llevó Zelensky, pero en el espacio de la guerra él se concibe como ese adalid. A mí me parece que la principal prueba que tendrá Zelensky es de cómo negociar la paz con Rusia, porque para negociar la paz con Rusia van a tener que ceder, y no necesariamente tenga el apoyo político para ceder lo que tiene que ceder para que se produzca un alto al fuego. Y esos problemas los va a tener muy cercanos, porque Rusia, si logra tomar control de espacios territoriales, no va a ceder el control de esos espacios territoriales, no los va a ceder. Incluso ya las repúblicas del Lugansk y las repúblicas del Donetsk han planteado su deseo de anexarse a Rusia. Entonces, podríamos tener un alto al fuego, pero no una pacificación de la guerra en términos muy cercanos. Entonces, esa negociación de la paz, o de ni siquiera el alto al fuego, no de la paz, el alto al fuego va a poner a prueba todas las habilidades políticas que pueda tener Zelensky, y no estoy seguro si tiene el apoyo para negociar una paz, las condiciones de una paz en que tenga que entregarle espacios a Rusia. Por otra parte, Zelensky va a tener que lidiar, y conforme pasen los días va a tener que lidiar más con eso, con que el apoyo en algún momento va a reducirse. Va a reducirse porque habrá necesidades políticas internas en la Alianza Atlántica. Y en la medida en que se reduzcan sus capacidades de cooperación desde afuera, se tendrá que ver más impulsado a negociar, y esa negociación no va a ser fácil. Por otra parte, es evidente que Zelensky, que es un buen actor, Randall, es más actor que político, ha sabido tocar fibras profundas de algunas personas en Occidente, ¿verdad? Eso es claro. Y también desde el punto de vista geopolítico, y eso no hay que dejarlo de lado, también en Occidente vieron que era un momento propicio para debilitar a Rusia, para debilitarla de aquí a los próximos 30 años.
Entonces, creo que Zelensky corre con suerte en términos de que ha logrado, tomó decisiones importantes, pero vamos a ver cómo sostiene el asunto conforme pasen los días y tenga que negociar altos al fuego. Eso está más complicado. Claro, y la decisión ratificada de acelerar el ingreso a la Unión Europea, que de hecho ya han devuelto el formulario que se le mandó a Ucrania, es decir, más que una intención, ya hay un acto oficial de querer integrarse y acelerar, podría recrudecer esta situación en que estamos conversando en el mismo día que se han lanzado, como lo decías, ataques con misiles en el este de Ucrania, Carlos. Buena pregunta, Randall. Vamos a ver, la Unión Europea dijo que se les recibiría la solicitud. El proceso de ingreso a la Unión Europea no va a ser simple. Es decir, no es que va a tener un aceleramiento del proceso de ingreso. Y yo creo que ahí es donde va a chocar con las divisiones que tiene la Unión Europea en su plano interno. Yo creo que lo que puede, digamos, favorecer esta postura europea de recibirle la solicitud, no de admitirlo, porque la admisión tiene un montón de componentes, es que yo creo que una salida al conflicto, y esto ya es una hipótesis, es que los europeos y los Estados Unidos, Canadá, toda la Alianza Atlántica, se comprometan a la reconstrucción de Ucrania o de lo que quede de Ucrania o del espacio territorial que quede de Ucrania. Entonces a mí me parece que por ahí va el asunto. Los europeos tienen que en algún momento ayudar a parar la guerra. Los Estados Unidos, Canadá, en algún momento tienen que ser muy pragmáticos y decir, bueno, es que no podemos vivir en este conflicto permanente en este lado del mundo, ¿sí? Porque nuestros intereses geopolíticos también están en el Pacífico. Entonces hay que buscar salidas a la guerra. Una de las salidas a la guerra es, bueno, se da aquí y nosotros nos encargamos de reconstruir. Yo creo que el ingreso o la posibilidad de ingreso a la Unión Europea no acelera tanto el conflicto como lo puede acelerar la amenaza de la OTAN, ¿verdad? Que podría y que ya ha sido descartada, ahí sí confirmar los miedos rusos y justificar más las acciones rusas. A mí me parece que esta posibilidad de ingreso, que va a ser lenta, no va a ser tan rápida, a la Unión Europea más bien favorece que Zelensky diga, ok, bueno, ustedes se comprometen a reconstruirme, yo podría ceder un poco en el este. Pero te digo, ceder en el este a estas alturas de la guerra para Zelensky, creo que desde el punto de vista de los intereses ucranianos no es posible. Carlos, y desde el punto de vista militar, porque es que, vamos a ver, no sé si lo estoy interpretando bien, pero es casi un milagro vamos a ver, es una serie de eventos que hicieron que Kiev no fuera tomada. Sí. Yo no quiero menospreciar la fuerza de la resistencia ucraniana. Digo, deben ser tremendos hombres y mujeres, héroes y heroínas para su pueblo. Y muy bien armados. Sí, muy bien armados, muy bien organizados, con una estrategia muy importante. Pero también tiene que ver con debilidades estructurales del ejército ruso. Es decir, no solo son cosas buenas de los ucranianos, sino también fueron cosas malas de los rusos. Y fue casi un milagro, a todos nos sorprendió, tal vez incluso a ellos mismos. ¿Podrían tener suficiente resistencia militar estratégica para resistir la toma, que sí es completamente violenta, de Mariupol y del resto del corredor del este? Lo que dicen los analistas, digamos, occidentales es que no. O sea, los analistas occidentales lo que plantean, bueno, Kiev era más factible de sostener. Incluso hubo analistas desde el principio que dijeron que Kiev iba a resistir. Primero, por varias razones del orden logístico, no había un desarrollo de líneas de trenes
y entonces la capacidad de abastecimiento se reducía. Después muchos de los ingresos eran por Bielorrusia al norte, entonces eso dificultaba más la logística. En fin, había razones para que no se produjera el asunto. Aparte de eso, la OTAN había gastado alrededor de 14 billones de dólares en armar a Ucrania para una guerra con Rusia. 14 billones de dólares alcanzan para algunas cosas. No tal vez lo que los ucranianos hubieran deseado, pero sí suficiente para repeler a los rusos. En el sudeste la visión no es tan fácil. Primero porque estamos hablando de territorios que los rusos han venido controlando desde el 2014, o sea, hay bases rusas establecidas ahí. El corredor tiene mayores posibilidades de traslado a través de líneas ferroviarias que ya han recibido atentados, ¿verdad? Y ataques de las fuerzas de resistencia ucraniana para atrasar el proceso, también eso se da. Y de lo que se habla en estos días, en corrillos militares, al menos occidentales, es que se va a venir una gran avanzada rusa sobre el sudeste de Ucrania una vez Mariupol se ha tomado. También, digamos, es que estamos bajo la niebla de la guerra, Randall. En la niebla de la guerra todo hay que tomarlo con pinzas. También se habla de que no será tan fácil porque la capacidad de los ucranianos de cortar líneas de suministro es también alta en esa zona, entonces que no va a ser tan rápido. Lo que sí es cierto es que los rusos han cambiado su estrategia y la estrategia ya no es tanto de movimiento, digamos, de avance, sino de bombardeo permanente, constante, un día sí y otro también, sobre los objetivos militares que ellos consideren oportunos. Entonces se vuelve una guerra de desgaste. O sea, ¿cuánto podrá soportar una población asediada y que recibe todos los días ataques con misiles desde diferentes posiciones y bombardeos no tan fuertes sobre ciudades en el oeste para mantener a la gente en estado de alerta y forzar procesos de negociación? Y ese puede ser el escenario por muchos días, Randall, porque si algo estaba claro es que los ucranianos no se iban a rendir, y yo creo que ellos todavía no piensan en rendirse, y el haber evitado que los rusos tomaran Kiev y elementos como el bombardeo del barco insignia de Rusia en el Mar Negro les han dado mucha resistencia. Y si a eso le sumas que Occidente no le ha dejado de suministrar armamento y apoyo político, yo creo que tienen suficiente tiempo para resistir. Creo que no van a tener el éxito que tuvieron en Kiev y en los alrededores de Kiev, pero para resistir una buena temporada, yo creo que sí tienen capacidad para hacerlo. Esto dicho con toda la niebla que produce una guerra, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, y a mí me preocupa también, evidentemente como ser humano, los efectos inmediatos de la guerra, Carlos, pero para quienes nos gusta la historia, como en mi caso, o quienes son expertos en temas internacionales, como es tu caso, creo que podemos ver con alguna ansiedad y preocupación lo que genere esta guerra, ¿verdad? O sea, cuando uno ve la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sabe que la causa más importante de la Segunda Guerra Mundial fue la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces esto genera desafíos en un amplio espectro. Empecemos por Ucrania. Leía una crónica hoy de ucranianos saliendo de Ucrania que decían: no salgo con miedo, salgo con odio, ¿verdad? Sí. Es decir, que la lucha entre las identidades culturales ucranianas y rusas ha tenido un agravamiento que se complicará a lo largo de los próximos años, Carlos. Sin duda, Randall, eso continuará por los próximos 20, 30, 40 años.
martirizando a esas poblaciones. Y es que estábamos hablando de que son países que tienen nexos históricos muy fuertes, pero también disputas históricas muy fuertes. Y creo yo que sí, que evidentemente la sociedad ucraniana que salga de aquí tendrá un proyecto nacional. Después de esta guerra habrá un proyecto nacional, y ese proyecto nacional creo que tendrá como característica el odio de largo plazo a los rusos. Y eso es un problema cuando usted tiene una sociedad donde tiene matrimonios, familias que son internacionales, es decir, cuando usted tiene una pareja formada por rusos y ucranianos, hijos rusos y ucranianos, y eso no es la excepción, sino la norma en ciertas zonas de Ucrania, pues qué difícil volver a construir un tejido social en esas circunstancias. Ponete a pensar en la gente que regrese de su exilio, de haberse refugiado en el resto de Europa, su retorno a Ucrania. ¿Con qué intenciones vendrá? Entonces se vienen etapas muy, muy difíciles una vez que se acabe esto, que todavía no sabemos ni siquiera cuándo se vaya a acabar, en el cual la reconstrucción nacional pasará también por enormes odios, por enormes venganzas contra las poblaciones rusas que están en Ucrania. Eso también hay que comprenderlo, que ya existían previo a esta guerra y que se verán intensificados después de esta guerra. Entonces creo yo que es una situación de identidad cultural, de identidad familiar muy, 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 muy difícil de manejar. Que se cierren esas heridas, Randall, muy difícilmente. Tendrán que pasar muchas, muchas generaciones para que se cierren esas heridas. Te lo pongo con el este de Europa. Muchos países del este de Europa todavía tienen en su visión política internacional el miedo a Rusia y en algunos casos el odio hacia lo que fue la integración de esos países dentro de la cortina de hierro. Estos odios, y lo hemos visto en procesos nacionales, estos odios en procesos nacionales tardan generaciones en reducirse y en lograr niveles de convivencia. La convivencia va a ser muy difícil en los próximos 30, 40, 50 años en Ucrania. Carlos, permíteme por favor ir a una pausa comercial. Es la única que vamos a tener en Matices y regresamos con más, porque decía que hay un amplio espectro de situaciones que pueden desencadenar y hay otros vecinos de Rusia preocupados. Finlandia es uno de esos. Así es que vamos a ir a la pausa, regresamos con más de Matices. Regresamos con más de Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Cascante nos acompaña esta tarde en Matices Internacional. Estamos hablando de qué ha pasado y qué está pasando ahora en Ucrania, a lo que no hay que perderle la pista, pero hablábamos de un tema más amplio y son las repercusiones de esta guerra. Una de esas repercusiones es en países que tal vez nuestra generación no lo ha visto, Carlos, pero que sí ha sufrido el desgaste de ser vecino de una potencia como Rusia. Estamos hablando de Finlandia. Hay algunos vecinos incluso de la zona limítrofe que no están de acuerdo en que Finlandia busque integrarse a la OTAN, por ejemplo. ¿Qué pasa con Finlandia? Finlandia y Suecia, Randall, Finlandia y Suecia. Que en cuestión de semanas entregarán su solicitud de ingreso a la OTAN. Para comprender eso hay que retrasarse un poquito en el tiempo, porque, digamos, parte de los compromisos históricos de estos países durante la Guerra Fría fue que ellos nunca ingresarían a la OTAN para evitar conflictos con Rusia y que Rusia les dejara libertad de acción para que ellos se movieran económicamente en el campo occidental. Y lograron tener relaciones bastante cercanas con los rusos y con Occidente, ambos países. Lo cierto del caso es que el ataque ruso
a Ucrania produjo primero un enorme temor en Finlandia, en la sociedad finlandesa y en la sociedad sueca, de que Rusia no solo se quedara con esta invasión a Ucrania, sino que intentara ir más allá de Ucrania. Ese miedo también lo comparten los bálticos, pero los bálticos fueron de los países que más lucharon por ingresar a la OTAN para tener seguridad bajo la sombrilla de seguridad del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué es lo que está pasando? Hay incluso grupos empresariales en ambos países que están solicitándole a su gobierno el ingreso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que con una Rusia amenazante, incluso las posibilidades de incorporación a mercados, de atracción de inversión por parte de estos países se ve limitada, porque nadie va a poner su plata o sus inversiones en países que en cualquier momento puedan ser tomados por otro. Entonces, digamos, hay un impulso social, hay un impulso político y un impulso económico a que estos países ingresen a la OTAN. Evidentemente eso no le agrada a Rusia, porque rompe una estructura de relaciones que se venían dando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, porque Rusia va a tener vecinos que antes consideraba que no eran un peligro, ahora con tropas de la OTAN, con material de la OTAN, porque la OTAN va a poblar esos espacios con material militar, con grupos de militares, es decir, en realidad Rusia lo que sentía que podía hacer Ucrania con ejércitos de la OTAN, ahora lo va a tener pues duplicado con espacios en los cuales la OTAN va a tener, digamos, formaciones. Ahora, Randall, eso no era extraño antes de esta guerra. Tanto Finlandia como Suecia realizaban ejercicios conjuntos con ejércitos de la OTAN, etcétera. Ahora van a formalizar una relación que se estaba dando. Eso podría acelerar conflictos. Aquí hay una cuestión de percepción. Randall, te hago una pregunta así como la pregunta trivia del día. ¿Vos sabés cuántas veces se ha aplicado el artículo 5 de defensa recíproca y de defensa recíproca de la OTAN? ¿En cuántas veces se ha utilizado? Creo que 0. Una. Durante el 11S. Ok. Los Estados Unidos solicitó la aplicación del artículo 5, que lo que establece es que si un país de la OTAN es atacado, todos los demás países recurrirán a su auxilio. Solo una vez. Entonces, el artículo 5, desde el punto de vista de la percepción política y de la percepción de seguridad, ha resultado ser una cláusula de seguridad muy útil, porque no se ha utilizado. Es decir, ha garantizado que no se emplee. Y entonces, estar bajo la sombrilla de seguridad de la OTAN, digamos que ha sido un buen garante de la seguridad de los países que se han incorporado. Y desde ese punto de vista, digamos, es un interesante movimiento, un interesante cambio de la política de seguridad en Europa y en el Atlántico. Sí, sí. Realmente es ahora, hoy está. Perdón. Sí, perdón, Carlos, decimos. Ahora, eso evidentemente pone a Rusia en un estado de alerta permanente, ¿verdad? Sí, indudablemente, que eso era lo que te iba a decir, porque digamos que estamos siendo testigos de las piezas de un dominó que se mueven a una velocidad más corta que nuestras vidas. Bueno, más cortas que nuestros días, por lo menos. Y entonces se abren tal posibilidades de escenarios que realmente es muy complejo de entender. Si Putin sale fortalecido a lo interno en lo inmediato, pero debilitado en lo inmediato, si la influencia de Rusia como potencia mundial está solidificada, y si eso es lo que le interesa, o lo que le interesa es verse así hacia adentro. Es decir, hay un montón de elementos pendientes, Carlos. Digamos, la lectura se vuelve muy compleja en el largo plazo. Yo te diría que Rusia demostró que tiene
debilidades para invadir a cualquier país. Es decir, demostró debilidades, sin duda. Y entre más largo esté el país que se quiera atacar, pues esas debilidades se muestran más evidentes, porque si no puedes pelear una guerra y ganarla como la tenías planeada muy rápidamente, con un país vecino, imagínate las líneas de logística que implicaría atacar países más lejanos. Ahora, te lo planteo de la siguiente manera. El daño al desarrollo tecnológico ruso es brutal. Es decir, el cierre del comercio de microconductores, es decir, de chips, que son la base del desarrollo tecnológico moderno, de la inteligencia artificial, que va a ser la pieza clave de la seguridad de este siglo que estamos viviendo, que viviremos en parte, pero no completo, digamos que es clave para entender este proceso. Entonces, a largo plazo, Rusia sale muy debilitado. Y por otra parte, es otra situación que hay que analizar con cuidado, que es cuán dependiente se va a volver Rusia en el corto y mediano plazo de China. Situación geopolítica que a los geopolíticos rusos tampoco les agrada. O sea, la idea de una Rusia dependiente de China es la idea de una Rusia débil, porque hay que ser claro en esto, Rusia no va a salir como socio igualitario de China. Si la economía rusa en los próximos 10 años, 15 años, se orienta más a la economía china, eso lo que va a querer decir es que Rusia se va a volver un país o una potencia menor dependiente de China. Y eso, digamos, en el largo plazo tampoco es un escenario agradable para Rusia. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Por supuesto que es un tema que no termina, que estaremos conversando, que ha opacado un poco algunos otros temas, además internos o cercanos. Te voy a poner uno, El Salvador y lo que está pasando, que me interesa mucho conversarlo con vos en otra ocasión. Pero, uy, sí. Y sí. Para los efectos del país, Randall. Para los efectos del país es importantísimo. Ya la semana pasada, el ministro de Seguridad nos confirmaba aquí en Noticias RPTL en una entrevista que estaba recomendando pedirle visa a los salvadoreños, por ejemplo, y que está pidiendo una valoración política del tema. Lo conversaremos a lo largo de la semana. Carlos, te agradezco mucho que nos acompañes. Un gusto, Randall, estar con ustedes esta tarde y compartir un tema que una hora no es suficiente, ¿eh? No, indudablemente. ¿Con qué canción te quieres ir, Carlos? Vámonos con Sabina. Esta la hemos puesto varias veces, pero es que me encanta. No importa, decime cuál. Y Morirme Contigo, la canción más hermosa del mundo. No, esta es Morirme Contigo si te matas y matarme contigo si te mueres. Así. Porque el amor cuando no muere mata y amores que matan nunca mueren. Contigo se llama esa canción, es Contigo, espectacular. Contigo sin ti. Sí, una belleza de canción. Okay. Gracias, Carlos, que estés muy bien. Gracias, Randall. Buenas tardes. Chao, bye. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.